La doctora Diana Mafia es autora de numerosas publicaciones, entre ellas Búsqueda de sentido para una nueva política. Ha sido defensora adjunta del pueblo en la ciudad de Buenos Aires y además es diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una excelente mezcla de labor académica y de trabajo público. Y además, no suelo ponerlo en el currículum, pero soy feminista, así que también el activismo, la academia y la política se llevan bien. Muy bien, excelente. Y bueno, hoy celebramos, les decía al inicio del programa, que hoy tenemos también otra celebración. Hoy se celebran los 30 años del decreto firmado por el expresidente don Rodrigo Carazo, a petición del Sindicato de Educadores, de que el 31 de agosto fuera un día de reflexión y conmemoración de la presencia afro en Costa Rica. Hoy son 30 años. De ese tema se hablará en los próximos programas, creo que mañana o pasado habrá un programa especial, pero también me doy cuenta de que la doctora Mafia ha trabajado el tema afrodescendiente. Sí, efectivamente, yo fui defensora del pueblo en la ciudad de Buenos Aires en la década del 90, una década que no fue muy beneficiosa para Argentina y creo que para el continente, ¿no? Era la época de una implantación neoliberal, económica y política. Y en ese momento teníamos un presidente, Carlos Menem, que era muy singular, y en un viaje que había hecho a Estados Unidos le preguntaron si había discriminación en la Argentina. Y él hizo una frase que es un compendio de ignorancia, ¿no? Es tan comprimida la ignorancia en una sola frase que casi es un mérito. Él dijo, no, eso es en Brasil, en Argentina no hay negros. Pensar que la discriminación es solamente una cuestión racial y pensar que en Argentina no hay afrodescendientes son dos falsedades tan obvias que es increíble que un presidente de la nación tuviera la máxima magistratura y opinara esto, porque quiere decir que gobernaba con ese criterio. Claro. Gobernaba creyendo que no había discriminación en Argentina y que no había afrodescendientes. Recuerdo que en ese momento, estando yo en la Defensoría, tenía el área de Derechos Humanos, vino una afrodescendiente a verme y me dijo, mire esto, y me mostró el diario. ¿Cómo es esto que yo no existo? Y me encantó esa percepción. Claro. Una persona con poder, con una frase, puede desmentir la existencia de otra. Claro. Cuando comencé a interiorizarme sobre la historia de esta mujer, ella llevaba 5 generaciones en Argentina. Argentina es un país sobre todo de inmigrantes. De modo que la mayoría de los argentinos de edad media, como es mi caso, tenemos 1 o 2 generaciones en Argentina, porque hemos sido hijos o nietos de inmigrantes. Hay distintas olas migratorias muy fuertes. Esta mujer llevaba 5 generaciones, es decir, llevaba en Argentina mucho más tiempo que el presidente Menem o que la defensora del pueblo. Claro. Entonces, comenzamos a trabajar por 2 aspectos. Primero, la visibilidad de los afrodescendientes en la ciudad de Buenos Aires, que quizás es la ciudad más diversa que tiene el país. Y luego, tratar de convocar a estos afrodescendientes a hacer un trabajo de recuperación de su dignidad y de su identidad. Durante muchos años, mientras fui defensora del pueblo, trabajé en esto. Me encontré con lo que nos encontramos muchas veces cuando trabajamos en movimientos que tienen que ver con discriminación, con diversidad, y es que los grupos estaban muchas veces enemistados por distintas cosas y fue muy difícil llevar adelante un proyecto unificado. Pero quedó de eso una visibilización de que el movimiento afro era un movimiento, no solo las personas afro existían, el movimiento afro existe. Comenzaron a haber investigaciones académicas sobre este tema, juntarse las personas que hacían investigaciones académicas, que cada una estaba aislada. Entonces, realmente yo creo que en este momento es mucho más activo el trabajo, incluso las áreas de patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires armaron unas jornadas que se llamaban Buenos Aires Negra, y trabajaron con los antecedentes afro, con la música, con la cultura, con los alimentos, con todos los aspectos que van dejando su impronta
en la vida cotidiana, y uno ya no sabe cuáles son los orígenes de ciertas palabras o de ciertas expresiones musicales. El mismo tango tiene raíces afro y es una música muy urbana de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hace poco tiempo logramos que un centro cultural que había en el barrio de San Telmo, que es un barrio muy central, un barrio antiguo en la ciudad de Buenos Aires, que era el barrio negro, era el barrio del Candombe, bueno, que este centro cultural se lo otorgaran a un grupo afrocultural que está trabajando la difusión de la cultura afro. Y bueno, excelente. Sentí en ese momento cuando les conseguimos un lugar físico, tiene tanto que ver con la identidad, ¿no? Tener un espacio, tener un lugar propio, y en el lugar que históricamente les era relevante. Bueno, siento que avanzamos en estos últimos 10 años mucho en su reconocimiento, en su apreciación, en poder valorarlo. La semana pasada tuvimos yo estoy en la Comisión de Cultura, entre otras comisiones en la legislatura, y íbamos a tratar una cuestión vinculada con el aspecto jurídico de este otorgamiento del espacio, pero los invitamos a que trajeran sus tambores y mostraran un poco de candombe. Y la actitud de la Comisión de Cultura fue muy diferente después de estar 5 minutos escuchando esa música, sintiéndolo, percibiéndolo, ¿no? Así que creo que nos hace falta menos libros y más candombe, o en todo caso las dos cosas, no por los libros olvidar el candombe. Sí, es muy interesante porque en Costa Rica a principios de prácticamente toda la mitad del siglo XX, los textos de historia que construyeron un discurso de nuestra identidad, de la identidad costarricense, decían que la identidad costarricense se definía en diferencia al resto de Centroamérica, era que su matriz era blanca, así que era una población blanca donde no, te recordará, donde no existían ni indígenas ni población negra. Y siempre hacían la comparación con Argentina. Decían, al igual que Argentina, Costa Rica es la excepción en la región centroamericana porque su población es blanca. Entonces vea la fuerza de estos discursos que trascienden las fronteras y que se colocan a nivel latinoamericano en un momento muy particular. Lo que es muy importante de los discursos es que generan un condicionamiento de la percepción sobre la realidad. Ese discurso puesto en nuestras cabezas nos hace percibir y nos hace no percibir ciertas cosas. Por ejemplo, esta mujer que menciono, una dirigente afro con 5 generaciones en Argentina, Pocha Lamadrid. Lamadrid es un apellido español, era el apellido del general español que tenía de esclava a esta familia, y los apellidos que llevaban los africanos que estaban esclavizados, que fueron traídos a América para esclavizarlos, y porque eran más resistentes que muchos indígenas, tenían las peores tareas. Esa historia, digamos, de 200 años de esclavitud, bueno, ellos llevan los apellidos ilustres de quienes fueron conquistadores. Entonces, esta mujer tiene que ir a un congreso en Panamá, que era un congreso sobre afrodescendientes en América Latina, que están armando un movimiento muy importante, ¿no? Salir un poco de lo local y pensarse continentalmente, porque el destino fue un destino político continental. Y ella, en el aeropuerto, le toman su pasaporte y dicen, este pasaporte es falso. Y ella dice, ¿cómo que es falso? Sí, acá dice que usted es argentina y usted es negra, y en Argentina no hay negros. Así que la policía aeroportuaria la detuvo, no pudo viajar. No, en Argentina. Saliendo de Argentina. En Argentina, diciéndole que el pasaporte era falso porque desmentía el prejuicio. Claro. Es decir, no pueden ver la legalidad de un pasaporte porque desmiente el prejuicio. Es más fácil falsificar el pasaporte que deshacerse del prejuicio. La dejaron 6 horas en el aeropuerto, por supuesto, un juicio contra el Estado que ganó ella, todo basado en el prejuicio que ya expresó ese expresidente de que en Argentina no hay negros. En Argentina hay muchos, están localizados muchas veces en ciertas provincias porque es donde han tenido sus espacios, sus familias. Muchas veces hay situaciones que uno no puede medir cuál es el daño cultural, el daño en la memoria, ¿no? Hubo una inundación en la provincia de Santa Fe, una inundación muy importante, mucha gente perdió sus casas, fue un fenómeno penoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la vida cotidiana, pero una mujer afroactivista me dice, perdí todas las fotos de mis antepasados, no queda nada. Es decir, la idea de que ese testimonio privado era lo único que había de testimonio histórico.
Cuando nosotros no valoramos el aporte histórico que estas personas han hecho, solo nos queda su memoria y su testimonio privado. Apropiarnos de eso es hacer algo no solo individual, es hacer algo colectivo por lo que significa la identidad de un país y la historia de un país, ¿no? Y es parte del etos, esa es parte de la nación. Esas historias son parte de ese nosotros se construye una sociedad contemporánea. Y lo mismo pasa con muchas otras porciones de población, lo mismo ha pasado con las mujeres. Las mujeres tuvimos que hacer una fuerte resistencia para que nos sacaran de la cocina y vieran que estábamos en muchas otras partes, sin dejar de estar en la cocina, dicho sea de paso, ¿no? Estábamos en muchas otras partes y que hemos dejado improntas significativas en la cultura y en la historia y que lo seguimos haciendo. Pero también visibilizar a las mujeres fue un trabajo y sigue siendo un trabajo muy intenso, ¿no? Nosotros tenemos en América Latina nuestros encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, y tenemos en Argentina desde el retorno de la democracia en el año 84, 83, a partir del año 84 se hicieron encuentros de mujeres. Todos los años se hacen encuentros de mujeres. Comenzó con 1000 mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Eso sí, iba a preguntar, ¿y de qué origen? ¿Qué grupos? Bueno, ese primer grupo, que era un grupo donde se unían dirigentes políticas de distintos partidos, se llamaba Comisión Multisectorial de Mujeres, la Multisectorial de Mujeres. Y la idea era varios partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones religiosas, académicos, culturales. Bueno, esa primer convocatoria tuvo 1000 mujeres que nos reunimos en la ciudad de Buenos Aires a discutir qué pasaba con las mujeres en la Argentina. Hoy son entre 25.000 y 30.000 mujeres, vamos migrando de ciudad, cada vez son más mujeres, y la ciudad que elegimos cada año para que al año siguiente, este año va a ser la ciudad de Paraná, siempre se hace alrededor del 12 de octubre, que es el llamado Día de la Raza, es el Día de la Conquista, ¿no? ¿Se le sigue llamando Día de la Raza? Se le sigue llamando Día de la Raza, sí.